con Javier estos últimos domingos hemos abordado el tema de Urano en Géminis, haciendo aspecto con los planetas natales. En la última sesión nos quedó faltando Plutón y hacer una síntesis. No sé si quedó faltando algo más, ahora ya lo vamos a revisar. Eh, ¿Qué sería entonces Urano en aspecto con Plutón? Sería para las personas que tienen a Plutón en los signos mutables, como es en Virgo o en Sagitario, que son las personas del 58, del 97, 98, o sea, de 1958, 59, 60, más o menos, y de ahí en adelante. Lo que pasa es que en este momento son los primeros grados, ese primer decanato, y lo mismo las personas nacidas en el 97, 98, 99, que tienen a ese Plutón en Sagitario. Pues, Javier, qué gustazo estar de nuevo acá contigo en domingo madrugador. Domingos, nuestros domingos matutinos, Juan. Ya se nos volvió todo un ritual estar los domingos celebrando astrología y empezar a diluir todos estos procesos. Contento, feliz, con la mejor de las disposiciones. Además que vamos a hablar de algo potente, con Plutón, ¿no? Y que además hablar pues de esa conexión de Plutón-Urano no solamente va a ser hablar de un tránsito a nivel de las personas que tienen a un Plutón natal aspectado, sino que es algo que estamos viviendo, porque en este momento tenemos un aspecto Plutón-Urano. Es más, desde el mismo momento en que Plutón entró en Acuario, pues ya está vistiéndose con energía uraniana, por estar en Acuario. Acuario, el regente de Acuario es Urano. ¿Sí? Y son temas que precisamente la generación del 60, del 58 para arriba, saben muy bien de lo que hablamos, porque ellos tienen también una conjunción de Urano-Plutón en Virgo. Ellos, sobre todo la gente más o menos como el 65, bueno, por allí está esa conjunción partil incluso. Por lo tanto, no es una combinación de energías novedosa que nunca se ha dado, ni mucho menos. Es algo que sobre todo la generación del 60 la vivió, y a través del amor y paz, del hipismo, de, no sé, como también de una liberación de lo sexual, de lo tabú, de aquellas cosas innombrables, empezó a mostrarse en el ambiente. Y pues en este momento mucho más porque Urano entra en Géminis, es decir, es la voz del zodiaco, la comunicación, el intercambio, que le está diciendo a lo plutoniano, a lo oculto, a lo guardado, a lo secreto, a lo innombrable, le está diciendo, démosle palabras, saquémoslo, mostrémoslo, pongámoslo en evidencia, legitimemos esto que estaba en lo profundo del ser escondido, y que por eso precisamente se volvió un trauma, porque me dijeron: "Shh, llore pasito, no lo diga, no diga nada de eso. Eso es secreto, eso no lo puede saber todo el mundo". Y llega Urano allí y dice: "Pero ¿por qué no? Hagamos una revolución de esto, mostrémoslo", ¿no? Mira que esa introducción que le estás dando a dos temas, primero aclarar que en el programa, los programas anteriores estuvimos hablando más como en algo más personal, planetas personales y cómo es la dinámica y demás. Aquí ya se rompe el esquema porque ya no podemos interpretar única y exclusivamente Urano a mi Plutón y olvidarme del resto de la carta, porque ahí es donde ya viene o juega el papel importante de transpersonal, porque ¿quién va a vivir ese Urano-Plutón? ¿Quién va a sentir ese Urano-Plutón? ¿Quién va a estar hablando de ese Urano-Plutón? Pues ahí, ¿cómo vivirlo? Ahí entra a jugar Sol, Mercurio, Venus, porque no podemos decir, uy, Urano-Plutón en casa 7 y en casa 8 y entonces solo me dedico a Urano-Plutón. Esas son como las coordenadas o como decir el título. Es como si el universo nos dijera, este es el título de la obra o como tú lo relacionabas en aquella época, este es el título. Pero alguien va a vivir ese título, alguien lo va a sentir, alguien le va a hacer digestión a todo eso. Y es el resto de planetas personales, porque casi siempre estos tránsitos Urano-Plutón se viven, pues hay una palabra que de pronto no nos gusta incluso decirla o escucharla, pero sí generan movimientos que no son cómodos a la estructura egoica, digámoslo de así para que suene bonito. No nos gusta, Juan, no nos gusta que se nos desacomoden cosas que hemos venido armando.
Hemos venido trabajando con un Saturno, hemos venido trabajando con Júpiter, he venido haciendo cosas con mi Mercurio y de un momento a otro Urano, Plutón me invitan a desprogramar, me invitan a explotar, me invita a prácticamente que se genere una erupción total donde yo no soy dueño de nada. Porque Plutón es muy sensible, Plutón es supremamente sensible en los temas destructivos, en la biología. Entonces, si bien nosotros sentimos con la Luna y nos gusta algo con Venus, con Plutón es lo que echamos en una bolsa, que queremos lo que decías tú, ese secreto sabemos que está ahí, pero que yo no quiero que esto salga ¿y cómo lo voy a vivir? Y si esto sale yo, ¿quién voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Esa frase, Juan, de ¿qué voy a hacer yo cuando esto se sepa? ¿Cómo voy a contar esto? ¿Cómo voy a vivir con esa sustancia? Eso es Plutón. ¿Cómo voy a vivir con esa sustancia plutónica de ahora en adelante? Si yo sé la Luna y Venus, yo sé cómo moverme con la Luna y Venus, pero Plutón me invita, Urano, Plutón nos empieza a invitar en nuestra carta, no, esto tiene que explotar, tiene efectivamente que darse una biología distinta y ahí es donde más crecimiento y evolución para de pronto las personas que son nuevas y nos empiezan a seguir en nuestros domingos contarles que la misión siempre es evolutiva, o sea, todo lo que nosotros hablemos, llévenlo, póngale dirección al punto evolutivo, porque de hecho, Juan, es hacia allá, o sea, ni siquiera porque nosotros queramos decir o poner pañitos de agua tibia para que esto suene así, no, es que la astrología nos lleva hacia allá. Se rompe, se desestructura, se deshace y entonces, ¿qué sentido tiene? Claro, seguir, continuar. Entonces, siempre véanlo desde ahí porque si no se pueden quedar con frases. A veces hay un live de 1 hora, pero es que tú dijiste, Javier, esto o tu Juan dijo esto y nos quedamos de esa frase. Claro, el ego se ancla de una frasecita donde esto va a ser una crisis y hay que llevarlo también con ese sentido de orientación evolutiva. Mm, sí, qué bonito esto que estás mencionando de cómo de pronto la estructura de la personalidad del ego ha estado en un entrenamiento continuo desde su nacimiento para regir ciertas normas, ciertos parámetros sociales, para, para poder coordinar con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestros hermanos, sí, como para poder estar ahí como en interconexión. Entonces aprendemos a comportarnos de ciertas formas. Y entonces, claro, lo que decías, ¿no? Aparece una energía como Urano, Neptuno, Plutón, en donde descentra eso. ¿Y qué terminamos haciendo? Empezamos a vivir un como si. Ocultemos eso, no lo digamos, no lo mencionemos y vivamos como si nada, como si eso no estuviera pasando, como si la crisis no estuviera andando, ¿sí? Y entonces en ese como si se encona la energía de transformación y de evolución, porque tal vez esa verdad incómoda que habría que cantar o que habría que mostrar era el factor que iba a permitir que la rueda diera una vuelta y que me niego profundamente a que dé la vuelta y entonces lo oculto. Y vivamos como si esto no hubiera pasado. Vivamos como si tu hermano no se hubiera salido del closet. Vivamos como si tu papá no tuviera otra familia. Vivamos como si el trabajo de tu papá fuera muy honesto. El como si. ¿Sí? Vivamos como si no pasara nada y como si fuéramos la familia perfecta y todo está divinamente. ¿Sí? Y entonces, claro, llegan los aspectos Urano-Plutón, por ejemplo, es la generación que nació con Urano conjunción Plutón en Virgo, y ellos son precisamente casi que las ovejas negras, el paciente identificado, el chivo expiatorio, que dice, pero ¿cómo vamos a seguir viviendo como si nada pasara? ¿Sí? O sea, o sea, ¿cómo se les ocurre? ¿Sí? Eso es un poco lo que hace un aspecto Urano-Plutón. Es como, y más en este momento que está Urano entrando en Géminis, está diciendo, comunícalo, pongámosle palabras, muéstralo, que esto es un indicio de una revolución y un proceso de transformación importante a nivel social. No nos hagamos los ciegos, los sordos, los mudos, sino que ejecutemos la dinámica, porque donde está Plutón, Javier, es donde la naturaleza rompe las formas para dejarnos la energía que hay allí. Entonces,
la hoja del árbol que cae, que se pudre y que expresa toda su energía, todo su nitrógeno para que las raíces vuelvan a tomar ese nitrógeno y la planta crezca con más fuerza. Eh, o sea, la energía plutoniana es una energía de degradación porque se degrada es la forma, porque lo que sale es la energía que está detrás de esas formas. Entonces se rompe una fachada, se rompe un molde y sale la verdad, o sea, lo que hay detrás de. Con Urano en Géminis, pues esa verdad puede ser a veces muy dolorosa, pero eh, es como agiliza el proceso. Es como para la hoja la putrefacción es más rápida y entonces el nitrógeno sale más rápido. Y la energía a la raíz llega también de mejor forma. Por lo tanto, si somos de Plutón en Géminis o Plutón en Virgo y empiezas ya a hacer la cuadratura o la oposición, pues es un momento para hacer un poco como los Beatles y Yoko Ono en donde hasta se filmaban desnudos en los años 60 y decían, ¿y por qué avergonzarnos de nuestro cuerpo? ¿Por qué nos tenemos que avergonzar de decir queremos hacer el amor? ¿O por qué nos tenemos que avergonzar de entregar y dar amor y recibir amor? ¿Sí? Esto es un poco como todo lo que está tabú. Eh, Pongo el ejemplo de lo sexual, aunque ya en este momento, pleno 2025, ya no hay tanto tabú en esos aspectos, pero sí que los hay en otros aspectos, sobre todo en esos aspectos morales, en donde como Plutón está en Acuario, es algo así como el ideal de la vida. Y entonces, por el ideal de la vida, vivamos un como si. Mandemos la foto en Instagram con la sonrisa perfecta, como si estuviera feliz, pero realmente estoy en una depresión profunda, ¿sí? O contémosle a los amigos que esto de haber tenido los bebés y los hijos es divino, así no estemos durmiendo y estemos en un caos familiar enorme, pero mostremos el como sí. ¿Sí? Entonces esto es más bien una invitación a ponerle palabras como son las cosas. No, esto está terrible, pero como todo lo terrible que está, amo a mis hijos y me encanta el reto, por ejemplo, ¿sí? Es mejor que estar poniéndonos unas fachadas de un como si y realmente compulsivamente estar viviendo el drama sin sentido y absurdo, ¿sí? Es mejor decir, esto se llama así, me duele así, sin embargo, tengo la capacidad de vivirlo y es más, me hace bien vivirlo y me gusta, ¿sí? Es muy diferente a estar viviendo una fachada, ¿sí? Verdades, estas verdades que mencionas tú, estas verdades reales y además la tendencia que es lo natural, porque mira cómo citabas tú el tema de la sexualidad, el tema de algo que es lo más natural que hay, es lo más obvio, es lo más humano, es lo más así, pero entonces en aquel momento era terrible esa parte y todavía, aunque ya menos, pero como tú mencionas, todavía hay todos estos movimientos y muy actual, sin meternos muchos a política, ahorita hay una situación por allá en México, justo con ese tema que si ustedes se ponen a investigar por ahí en Google encuentran, no es el tema central de, pero hay algo justamente ahorita muy caliente en ese de la presidenta de México y algo así con este tema de con una persona muy famosa en relación a que muestra algo Plutón en Acuario y que incluso le quiere quitar la nacionalidad, la residencia, todo este tema. Juan, mira que tú decías el punto de guardar y de sacarlo y me gustó esa palabra de descomposición porque Plutón, a veces se cree que las energías plutónicas estallan totalmente y en astrología del mundo, la mundana, sí que podemos ver algunos puntos de explosivos en ciertos aspectos astrológicos, pero en la vida se ve venir. En la vida de nosotros se va a ver venir y se va empezando a sentir el olor psicológicamente hablando a lo que, es de ahí viene ese concepto, esto me huele a mal. Esto me huele a que hay gato encerrado, hay gato enmochilado, algo pasa aquí. Es ese olor plutónico que también nos lleva con Urano a invitar a descomponer esas nuevas líneas y esa disolución es quizás la que permite que Urano pueda hacer su trabajo, en ese aspecto Urano-Plutón, pueda hacer su trabajo de genialidad y de sacar una sustancia distinta que incluso ni nosotros mismos conocíamos. Entonces, recordemos siempre que un tinte de planetas transpersonales nos invitan
a temas y a desarrollos que ni nosotros muchas veces conocemos de nosotros mismos. O sea, calcula tú este evento, que lo que yo sé y conozco y es circunscrito para mí y está aprendido y está integrado, pues lo voy a poner de manifiesto y lo manejo. Pero cuando está los transpersonales, pues es una invitación que digo, qué va a salir de mí así? ¿Qué voy a pasar acá? ¿Qué viene de mí? Entonces esa invitación es la que quizás con Plutón logra generar mucho pánico. Plutón es el rey del miedo, Plutón es el rey de las ansiedades también, es el que nos lleva o nos da esas invitaciones cara a cara con lo que gobierna Plutón. Y Plutón como que nos acerca también con ese Urano. Si tienes algún tránsito Urano-Plutón, cuadratura, oposición, conjunción, pues es casi que inevitable no recibir un ticket para ir a la casa 8. Como que Plutón dice, venga, úntese un poquito de aquí. Venga, acuérdese que aquí las cosas terminan, pero terminan de esta manera. Terminan incluso con la sensación de que estoy perdiendo, de que me estoy degradando y de que la sensación de la casa 8 de Plutón, de Escorpio, o sea, esto que hice no sirve para nada. También porque, o sea, ¿esto qué sentido tiene? Por lo general, Plutón es el planeta encargado de mostrarnos esa parte que es olorosa, que es fea. De hecho, conecta con la basura, conecta con los desechos, Plutón, con lo que se descompone, y lo que se descompone no lo queremos ver. Queremos ver la leche cuando la compro y entonces qué rica la leche, pero cuando ya ese tarro está ya desocupado, ya está feo, pues botémoslo. Y como que es la parte de ciérrelo, tápelo. Lo que tú mencionabas ahora me daba curiosidad mientras tape eso, guarde eso, hágale un nudo para que no huela feo, téngalo por allá lejos. Métalo al congelador mientras pasa el carro de la basura y que se lo pueda llevar, porque eso no lo deje que eso se logre, no deje que le dé aire, porque si no nos ahogamos con ese olor acá. Típico llevado esto a nuestra vida. ¿A qué le estoy haciendo nudo? ¿Cuál es esa bolsa donde metamos ahí, hágale nudo y esperemos que pase que otra persona que pase el carro y se lleve eso? ¿Qué pasa de ahí para allá? No sé, no es mi tema, no es mi problema. En temas de desechos y demás y reciclaje, pues muy bonito porque eso está arreglado. Pero en nuestra vida nosotros mismos somos los productores y nosotros mismos somos los recicladores. Entonces con Plutón y con Acuario no nos podemos, lo que tú mencionabas, hilando eso, no me puedo hacer el loco. Bueno, me puedo hacer el loco, pero el precio que voy a pagar es muy alto. Entonces yo mismo estoy produciendo y yo mismo estoy, uy, de esto que está aquí, esto que he venido haciendo ahora, ¿cómo hago el reciclaje plutónico y cómo hago esa conexión? Y por eso es la sensación de sentirme despreciado, la capacidad de autodespreciarme también con Urano, Plutón, y me siento como una y esto no me gusta y en qué momento y es ese Plutón y es esa bolsa cerrada, pero que Juan, ahí en la vida de nosotros no hay un camión de la basura que pase y se lleve eso. ¿Ah? Estaba pensando precisamente en esa analogía que me parece preciosa. Aquellos desechos que ya huelen a feo, que se descompusieron, que están descompuestos, que son generadores de compostaje, que son generadores incluso de abono para nuevas cosechas, ¿sí? Bien tratados, bien tratados, ¿no? Es decir, observa cómo en la mayoría de los países el tema de reciclaje y de desechos, hasta ahora se está haciendo algo con eso, ¿sí? Pero tenemos décadas, años de hacerlo muy mal y los vertederos tienen serios problemas por eso mismo, ¿sí? En la medida en que aprendemos a hacer reciclaje externamente, simbólicamente también está representando que empezamos a entender que nada es basura, Uy, que la basura puede ser energía, ¿sí? Y que puede haber es un ciclo. ¿No? ¿Cómo es de importante que en nuestro ser nosotros podamos entender que aquellas vivencias, así como tú dices, la leche estaba rica, bonita, pero ya la caja de bote es horrible. ¿Sí? Eh, este noviazgo que empezó tan bonito, que está divino, que tú y yo juntos por siempre y de la manito. Sí. Y pasa el tiempo y se empieza a descomponer de distintas maneras.
llega un momento en donde terminamos seguramente la relación por distintas situaciones y entonces ya ni me hablen, ni me hable de esa persona, porque esto ya es basura, que se encarguen otros de eso. Miren a ver qué hacen con eso, ¿sí? Cuando en realidad, más allá de ir a hablar con esa persona, ni mucho menos, ni más faltaba, tampoco se trata de eso, pero sí a nivel interno, el símbolo de lo que representa, ¿sí? En lugar de negarlo y decir esto no existió y ya desde ahora no me acuerdo de que viví eso. Todo lo contrario, más bien, qué interesante porque esto me permitió hacer un filtro en mi vida de aquellas cosas que jamás quisiera repetir. Entonces no es basura, no es basura lo vivido, ¿sí? Y también me dejó unas cosas que yo no sabía que me gustaban. No sabía que me gustaba ir a patinar, no sabía que me gustaba viajar de esta forma. O sea, no sé, no sabía que me gustaban las sábanas de 1000 hilos, por decir algo, ¿sí? Y que gracias a me dejó también un legado que rindo honor a mi pasado con ello, ¿sí? Eso es reciclar la basura realmente y no obviarla, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Urano en Géminis, Géminis es el lenguaje, ¿y el lenguaje para qué nos sirve? Para hacer señalamientos. Voy a señalarte, Javier, voy a señalarte un micrófono. Mira cómo se puede transmitir de bien con un micrófono Shure. Sí, te señalo, ¿sí? Entonces, Urano en Géminis señala cosas. Tal vez al estar, si está en contacto con tu Plutón natal, empieza a señalar que algo que tú habías considerado en descomposición, que habías cerrado la bolsa y que habías dicho, ni me lo muestre, que otros se hagan cargo, el micrófono. Nótese la diferencia gráfica antes, ahora. Urano en Géminis, sin Urano en Géminis, con Urano en Géminis. Aquí hay, vea, es gráfico, visual, aquí hay ejemplos de todo. Eso, entonces, de alguna manera Urano en Géminis está, si te hace aspecto a tu Plutón natal, es decir, si eres del 58 o del 98, está tocando a tu Plutón natal en Sagitario o en Virgo, entonces está haciendo un señalamiento de cosas que tú habías metido en bolsas y que están en descomposición, pero que terminan siendo una fuente de energía y de abono para generar y regenerar muchas cosas, ¿sí? Entonces, por un lado yo te diría, date el permiso de hablar de lo innombrable, ¿sí? Si tú no tomas la vocería, como estos son planetas transpersonales, esa vocería te llega desde afuera y te llega de una manera que no quisieras, que, que es tan bonita, ¿sí? Fíjate cómo hay varios momentos de la historia de descentralización total, ¿no? Por ejemplo, em, Copérnico descentralizó para ver que la Tierra gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, ¿sí? O sea, un momento importante y trascendente, se rompió un paradigma. Ahora bien, Freud, hace más de 160 años, rompió el paradigma de que la conciencia es la única activa en el ser humano. Él dice, no señor, hay que descentralizar eso. Tú no solamente eres conciencia, tú eres inconsciente. ¿Sí? Y los planetas transpersonales son la voz del misterio, de la inconsciencia, de lo que está oculto a la conciencia y que aparece. Cuando hay aspectos con los transpersonales en nuestra carta natal, se pone en evidencia algo que estaba allá y que yo consideraba que no era mío, eso no me pertenecía. Y resulta que lo ha estado elaborando mi inconsciente. ¿Cómo? Pues con estas bolsas que tú bien lo mencionas, cierren esa bolsa, metan en el congelador eso antes de que pase el camión de la basura, si no nos vuelve locos sacar olor. Sí. Y es un momento de decir, un momentico, esto no es basura, esto es energía pura, que nos va a servir para hacer compostaje, para regenerar procesos, para hacer filtros de vida, para renovarnos, ¿sí? Pero las cosas guardadas, por más bolsa que sea gruesa y de todo, llega un momento donde la putrefacción hace que explote, ¿sí? Y esa explosión, eso no es nada agradable, ¿sí? Por eso con Urano en Géminis, lo ideal sería, vamos a darle contexto. ¿Cómo así que no se puede hablar de la persona que se suicidó en la familia? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hablar de él? ¿Sí? ¿O cómo no se puede hablar de la persona de que tu papá echó a su hija?
porque la notó haciendo unas cosas y la echó. ¿Cómo no hablamos de la hija echada? ¿O cómo no hablamos de la persona que es innombrable en la familia? Empecémoslo a hablar, empecémoslo a contextualizar, ¿sí? ¿Cómo no hablamos de que mi papá tenía una familia paralela? ¿Por qué no lo hablamos? ¿Por qué? Ellos también son hermanos nuestros, ¿sí? Entonces, no sé, es como, o ¿por qué no hablamos de la persona que decidió salir del closet? ¿Sí? Em, pero además, fíjate que para hablar y para comunicar se necesitan dos, ¿sí? O sea, de nada sirve si tú, por ejemplo, como Urano, Plutón en Virgo, eres de la generación del 60 y te levantas frente a tu familia, das un manotazo en la mesa y dices, vamos a hablar de mi hermano que salió del closet, no vamos a negar más esto, ¿sí? Y todo el mundo te voltea y te dice, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo se te ocurre? ¿Tú cómo te inventas de cosas? O sea, eso es peor y eso es una retraumatización del proceso, ¿sí? Eso es más doloroso que cualquier otra cosa. Eso Sí. puede generar una disociación inmediata, porque entonces es como, no están homologando, no están validando lo que yo siento, lo que yo vivo, lo que yo veo, lo que yo toco, me dicen que estoy loco y además, o sea, todo el mundo está en contra mía, ¿sí? Entonces, ¿cómo es importante también con Urano, Plutón, encontrar dónde dar el mensaje? ¿Sí? Es decir, pues voy donde el terapeuta, voy donde un amigo, voy donde alguien que me reciba, que me crea, ¿sí? Porque yo necesito expresar este dolor que llevo en mi corazón. O sea, yo no necesito retraumatizarme de nuevo para que me digan, oye, pero tú sí estás viendo muy mal la vida. ¿Cómo se te ocurre decir eso de tu hermano? Sí, ¿no? Cosas así, ¿no? ¿Qué pasa? Ese es el tema Urano-Plutón, Juan. Yo creo que lo describes de una manera muy bonita y es cómo no vamos a hablar de eso porque ahora lo que invita a la energía de aire es justamente eso, airear, hablar, soltar, compartir, precisamente para que entre todos tenga un oxígeno y tenga una descomposición distinta. Y mira que en esta línea de estar ocultando o en esta línea de Plutón de no hacerlo, o de esta parte putrefacta, quizás la invitación es asumir ese rol de aprender al reciclaje de las emociones, reciclaje de ese tema. ¿Qué se necesita? Y mira lo curioso, que si tienes un tránsito Urano-Plutón, que es el tema, si hay un tránsito Urano-Plutón como están las cosas ahora, el punto es 100% lo que muchas veces estás pidiendo, pero que dentro del proceso no lo quieres vivir y es una palabra de espiritualidad. Automáticamente se menciona esta palabra de espiritualidad, todos hacemos fila, pero cuando se manifiesta la espiritualidad Urano-Plutón es empezar a destapar esas bolsas y empezar a ser grandes recicladores de eso que ya está ahí. Por eso causa mucha controversia, muchísima, cuando desde el punto de la astrología, quienes enseñamos la astrología o nos vemos en ese labor de mundo, cuando tú vas hablando de Plutón y de pronto lanzas el tema que también Plutón es el planeta que tiene un mensaje y que conecta con esa esencia espiritual, queda la persona, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que me hable usted de feo, de descomposición, de basura, de lo que no sirve, de desechos de mi vida, de lo mal que lo hice, de aquellos pensamientos lujuriosos, del hermano que esto, lo que yo he hecho en mi pasado, todo eso, y de un momento a otro me mete semejante palabra que tiene que ver con la espiritualidad? Claro, porque a través de ese proceso de aprender a descomponerme, de reciclarme a mí mismo y saber aprovechar y darle valor a cada una de esas sustancias, es que logro comprender la transformación y ahí sí viene lo bonito, que se dice de oruga a mariposa y de oruga a mariposa, pero viva el proceso oruga a mariposa y verá que eso ahí hay miedo, hay mentiras, hay embutidos, hay lo que tú quieras que se dice y se muestra la oruga y la mariposa así, no, pero vivirlo es doloroso, vivirlo es porque cómo se ve una oruga y cuando está en ese proceso de moverse, asquea. Qué asco, porque no se sabe si es un gusano, si eso es una larva, ¿qué es eso? Y después semejante mariposa. Ese proceso de larva y ese proceso feo, horripilante, nauseabundo en la familia, yo o no debía haber nacido aquí, o muchas veces ese Plutón no puede estar referenciando tanto a una figura externa, sino propia.
No, yo cómo voy a tener algo de espiritualidad, o sea, yo no puedo ser espiritual, yo no puedo hacer eso porque mira lo que fui ayer, yo tomé, yo fumé, yo hice esto, yo hice esta cosa y me mancho. Entonces ya no estoy manchando al otro, ya no estoy señalando, sino le sigo dando valor a ese lodo y le sigo dando valor a mi mugre, y no logro aprovecharlo y decir, bueno, este mugre que está aquí, a ver, sí, es mío y está bien, sí, tomé, fumé, hice esto, hice lo otro, ok, esa es mi sustancia y esto es lo que me compone. Y agarrar todo eso es empezar ese proceso de asumirme, eso es lo que en la psicología nosotros llamamos en el proceso evolutivo, donde empezamos a asumirme con todo, con las palabras que hice, con el negocio mal hecho, con toda esa sustancia de lo que me compone y digo, soy aquí. No soy esto, sino soy aquí. Porque cuando digo soy esto, estoy diciendo es esta partecita, pero cuando soy aquí, es con todo. O sea, me estás viendo de todo, desde el mugre, desde todo el proceso. Por eso Plutón también nos recuerda que tenemos esa descomposición cotidiana, cotidiana. ¿Qué hacemos en el baño todos los días cuando vamos al baño? Eso es una forma de hablar de Plutón de manera física, donde Plutón nos recuerda por qué te da miedo. Y Urano, que es el que se revela y dice, ¿por qué no aprovechas a utilizar todos esos desechos que es normal? Míralo como algo natural, míralo como que no es que te define, sino hace parte del proceso de, porque si te sigues peleando con eso que es totalmente natural y todo lo que hicimos en el pasado, por más terrible que sea, por más terrible, cualquier cosa que ustedes digan, no, pero es que si Javier y Juan supieran que es que yo sí la metí hasta el fondo, porque yo hice esto y yo hice lo otro y yo hice, no, si ellos supieran, yo creo que revaluarían. No, eso es Plutón. Porque si Por supieran más lo que, nauseabundo de lo que usted po- haya hecho en el pasado, hace parte, ¿no, Juan? porque si supieran lo que hicimos, lo que hemos hecho nosotros. Si supieran lo que hemos hecho nosotros, imagínense. Entonces, es ese espejeo de aprender y eso es quizás lo que más nos ha fracturado, porque entre más tratemos de tapar eso, pues no es tanto por los otros ni por los demás, ahí es cuando se genera esa sensación de que la vida no tiene sentido y solo hasta que llegamos a asumir todo el paquete completo con la envoltura, con todo, es cuando empezamos a ver la parte espiritual de Plutón. Es como si Plutón nos dijera, bueno, ya viviste este proceso, ahí no termina. Aún con todo y eso y sintiéndote como, ¿sí? Sintiéndote de esa manera, ahí no termina. Es esa frase que dice, y con todo y eso, ese no es el final. Date cuenta que vuelve y hay una punta y vuelve y empieza el proceso. Incluso Plutón es el planeta que nos dice en un tránsito con Urano, aunque tú quieras que sea ese el final de los finales, pues ahí no es. No es ahí. Nunca vas a encontrar ese borde y ese se acabó la cuerda aquí, no lo vas a encontrar. Es proceso de entonces, entre más rápido entres, Plutón, Urano, en esa dinámica de reciclaje y de armar, entre más entres en eso, más fácil vas a empezar a vivir, pero no es que cortando ahí, entonces ya se solucionó, o ya si quito o lo que decías tú, si ya no volvemos a hablar de esta relación, o si no volvemos a hablar del corrupto de la familia o del que salió del closet, entonces ya, no, no, no se sale ahí, no, no se termina ahí. Ah, buenísimo. Esto que acaba, todo esto, este discurso que acabas de echar, hermano, está buenísimo. Desde la mariposa, pensando en precisamente el proceso de metamorfosis. Metamorfo, o sea, es cambiar radicalmente. El código genético de la larva pasa a ser, muere la larva y muere la larva para nacer como mariposa. Y eso es un proceso de destrucción masiva de todo el organismo para hacer una reconstrucción. Eh, pero eso no solamente lo vemos en la mariposa, lo vemos en el renacuajo, que pasa a ser de renacuajo a rana. ¿Sí? Pero no solamente está allí, o sea, lo vemos en el ser humano. Nosotros nacemos como óvulo y espermatozoide y tenemos un proceso de metamorfosis allá interna en donde recapitulamos en 9 meses toda la evolución de millones de años desde que éramos unicelulares hasta convertirnos en mamíferos y en primates y nacer con pulmones. Es una metamorfosis que ya de por sí lo llevamos genéticamente. Sabemos que necesitamos reconstruirnos.
y después toda la metamorfosis del bebé al niño, y del niño al adolescente, y del adolescente al adulto. Y a veces del adolescente que sigue siendo hasta la muerte, porque no termina haciendo la metamorfosis, donde necesita hacer esas renuncias a muchas cosas, ¿sí? Eso por ese lado. Y por otro lado, esto que mencionas de la vida espiritual y cómo dicen, pero Plutón, ¿cómo me vas a decir que mis compulsiones sexuales, que mi, que esos apetitos que a veces me aparecen en mi vida de una manera tan absurda, o esas salidas en falso, que eso tiene que ver algo con lo espiritual? Qué belleza, porque es justamente ahí. La espiritualidad no es simplemente o ir a misa o comulgar los domingos o decirle al cura los pecados que cometí, o eso por ponerlo en lo judeocristiano, ¿no? Para ponerlo en otros términos, no es simplemente estar soñando con imágenes de luz y de trascendencia y de ángeles y de arcángeles y que, ay, miren esta plumita que encontré, eso es porque un ángel me acaba de visitar, soy espiritual, soy un ser de luz. Sí. No, los seres de luz. Es el verdadero camino espiritual es cuando me confronto con la vida real de carne y hueso. Es uno de los caminos más difíciles porque es cuando dejamos de echarle la culpa a todo el mundo. ¿Cómo sabemos que estamos metidos en un camino espiritual? Cuando asumimos la responsabilidad de que lo que está sucediendo no es por culpa de papá, de mamá, de mis hermanos, del violador, del no sé qué, nada de eso. O sea, cuando yo puedo empezar a ver que es mi historia, que es mi destino, que lo asumo, que no estoy buscando culpables, que estoy más bien asumiendo la responsabilidad del camino que se va abriendo con cada circunstancia, sin necesidad de decir esto sucedió porque fulano y sutano y ta, ta, ta. No, estamos en un presente con posibilidades y asumo. Eso es una vida espiritual más activa. Y eso, para llegar a eso, pues pasarán mucho tiempo, porque yo te aseguro, Javier, yo acá me he hecho en prosa y en discurso, pero salgo aquí a la calle y medio me cierran y le echo la madre al que me cerró y digo, por su culpa, casi me cierra, casi me mato, no sé qué. Eso es muy difícil, ¿ves? Eso en discurso es muy bonito, pero en hechos yo creo que nos podemos demorar generaciones enteras en tratar de entender esas dinámicas, en tratar de entender la dinámica conciencia-sombra, conciencia-inconsciencia. Y eso es Plutón. Plutón es el Hades, es el dios del inconsciente, es el que nos está mostrando que tú no eres tú eres tú y tu sombra. Es más, tú en la vigilia no eres tú solo. Si dormiste bien, seguramente estás bien en la vigilia. Es decir, eso ya está mostrando. Si estoy todo apesumbrado, si me duermo manejando, si estoy todo perezoso, pues pasaste una mala noche. Es decir, tu parte inconsciente no la cuidaste, no atendiste la noche. ¿Sí? Entonces, atender a Plutón es atender también la noche, lo no visible. Y eso no visible, cuando nos salta a manera de sorpresa. Por eso en el mito Hades sale en dos ocasiones a la conciencia, al mundo superior. Cuando va a raptar a Perséfone y cuando está herido buscando una cura. ¿Sí? Es decir, las relaciones son donde aparece la sombra. A nivel de de las relaciones, yo veo el mensaje de Plutón. Es donde sube a la superficie con esa pelea, con esa discusión, con ese mal genio que me hizo sacar el otro, con esa no recepción que me tienen del otro, ¿sí? Y la otra forma, como sale Plutón a la superficie, es por estar herido. Es decir, con un síntoma, con una soma, con un soma, con un dolor, algo que me está diciendo, te está doliendo, ¿no? Mira, aquí hay algo del inconsciente. Hades está saliendo a la superficie, se está mostrando. Entonces, qué interesante con Urano en Géminis poderle poner palabras, pero como les digo, con Géminis, observa el entorno. ¿En qué contexto le vas a dar palabras a Hades? ¿Sí? Porque eso es muy importante, ¿sabes, Javier? Yo creo que no hay nada que retraumatice el doble o el triple que encontraron un contenido, un tesoro valioso en el inconsciente, algo poderosísimo, un diamante forjado con toda la presión del planeta Tierra, es decir, un diamante en mi interior forjado con toda la presión de lo social, de lo colectivo, y lo saco y lo voy a mostrar,
y lo muestro y me dicen, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Sí? Es por eso ese contexto Urano en Géminis está diciendo, aprende a encontrar los contextos adecuados. En este momento el Internet y todo hace que nos unamos entre los locos. Aquí en este momento, pues están viéndonos más de uno que estamos en la misma loquera. ¿Sí? Y tenemos auditorio para poder hablar de cosas profundas. Pero yo, por ejemplo, ¿cómo me voy a ir a mi grupo de ingenieros de sistemas con lo que salí de la universidad a hablarles de Hades, que sale a la superficie, que a través del dolor, o sea, ¿qué le pasa? Tómese un acetaminofén y ya deje la bobada. O sea, sí. Entonces hay una retraumatización. Yo todo contento a mostrar mi diamante, lo que he hecho en mi vida. ¿Sí? ¿Cómo es importante con Urano, Plutón, buscar los entornos adecuados, ser inteligentes? Géminis, la inteligencia del contexto donde se dan las cosas. Esa parte que me devuelve un poquito a lo que decías del contexto espiritual, que estoy en total acuerdo, es Urano, es esa combinación Urano que conecta con la mente, para ponerle lo que dices tú, una palabra justamente, Urano-mente, y Plutón el proceso de conexión espiritual. Entonces, Urano-Plutón, si pudiéramos, que para tener una idea, puede llegar a ser un sesgo porque son transpersonales, pero un ejemplo, Urano-mente y Plutón, conexión o esencia o hilo que me conecta con esa espiritualidad o a lo que yo le llamo esencia divina espiritual cada uno. Ahí es donde nos damos cuenta que a través de justo el enfrentamiento que hay con la materia, entendiéndose la materia que es la que se necesita regenerar y que la tendencia y su biología es a descomponerse. Es a descomponerse. Y mira ahorita cómo Urano se empeña desde otra línea no integrada a ir en contra de la biología. O sea, cómo podemos hacer algo para que esto no se descomponga, para romper ese proceso y cómo hacemos algo distinto para alargar o estirar o algo que se vea diferente, negando esa capacidad cuando Plutón dice, justo es parte de esa simbiosis y justo todo eso es lo que genera que se dé ese punto de espiritualidad. Efectivamente, es muy difícil cuando se ve la espiritualidad desde un contexto de perfección y no cuando lo empezamos a tomar desde justo las partes más críticas, esas bolsas que hemos venido hablando, ahí en esa bolsa, ahí está la espiritualidad, ahí en esa descomposición. En cambio, en el tetrapack bonito que tienes ahí, que esto podría representar la vela o esto podría representar, y ejemplos hay muchísimos. Ahora que si ambos van de la mano, claro, se trata de integrar, pero no lo uno siempre está definiendo lo otro en el sentido de que la persona que tiene la capacidad es que, Juan, hay que ser demasiado, tener una línea muy espiritual para atreverse a abrir una bolsa. O sea, para abrir una bolsa ya es todo una línea, porque viene el miedo de si yo abro esto, si yo abro lo otro, ¿qué va a salir de ahí? Empezando por ahí, ¿qué voy a hacer con todo esto que tengo acá guardado? ¿Qué hago? Por eso cuando siempre, todos en algún momento y los que nos están viendo en este momento están compartiendo en la línea que venimos, cuando iniciamos un camino espiritual, Juan, una filosofía de vida de qué voy a hacer con mi vida y de conciencia, llamemos así, estoy haciendo conciencia de mí, de mi existencia, llegamos a una pared de decir, ¿y qué hago con esas bolsas que tengo allá atrás? Llegué hasta acá, pero ¿y qué hago con esas bolsas que está atrás? ¿Será que yo sí puedo? ¿Será que yo sí podré hacer esto? ¿Será que yo sí podré saber de astrología? ¿Será que yo sí podré superar y todo eso que ustedes dicen, eso se puede? O estas cosas que a veces, claro, la persona está pensando en su bolsa, porque es que yo me pongo a mirar y yo he sido una persona, a ver cómo le explico, yo he sido, y empieza como a medio a hablar de la bolsa, pero no del todo, sino, venga, le cuento porque de pronto si le hablo bien o le abro mi bolsa, usted sale corriendo. ¿Será que yo sí podré? ¿Qué proceso nos invita Urano-Plutón? Claro que se puede, todo se puede y el primer paso y el paso más grande es aceptar que hay una bolsa, uno, porque si ni ves la bolsa, no, pues ya, ya, si no sabes dónde tienes las bolsas, grave. Primero, identificarlas. Segundo, ahí está, porque eso requiere de valentía.
Eso requiere de destapar una de esas bolsas que hemos venido, requiere de fuerza y voluntad, porque nadie me está obligando a que la abra, soy yo. Y eso es de los procesos más espirituales que hay. O sea, encontrarme con mi propia, llámale bolsa o llámale, empieza por C y termina con A, que hice en el pasado, y enfrentarme a eso y verlo y aceptarlo y tenerlo así, a la persona que más le va a incomodar es a usted. Pero usted lo está haciendo consciente. O sea, usted está trayendo eso de manera consciente. No es que nadie lo esté obligando a que lo vea. Es su propio proceso y ahí ya hay espiritualidad. Porque ahí ya es empezar a decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos con esto? ¿Cómo empiezo a descomponer esto? ¿Cómo empiezo a darle vueltas? A ver, miremos por aquí y empiezo a hacer ese proceso de reciclaje. A lo que tú decías ahora, utilizar todo eso como materia prima, ¿sí? Ya esta línea, no, esto que está aquí no puedo volver el tiempo. Ya esta persona no está o ya no son los momentos, pero ¿cómo puedo utilizar esta sustancia en mi hoy? ¿Y cómo hago esto en mi hoy con, ok, ya no tengo a mi papá, pues está Juan. Entonces tengo a Juan, en mi presente hoy está Juan, pero ¿qué me lleva a ver a Juan? Que estoy viendo mi bolsa y entonces a través de esta bolsa hago reciclaje y veo a Juan y digo, claro, es aquí que lo puedo ejecutar. Y esto va teniendo una sustancia y cuando yo hago todo eso, terminé con la bolsa, voy por la otra, voy por la otra y eso va aliviando cargas. Entonces no es tanto porque es que cómo me devuelvo, no, ya no me puedo volver al pasado, ya no me puedo volver a eso que hice mal, a esas palabras que hice, eso que está en la bolsa, ya no me puedo devolver, pero sí me sirve, como lo mencionabas tú, como compostaje, cómo voy a utilizar esto con lo que tengo en mí hoy, con lo que está pasándome hoy y cruzo unas líneas y eso genera, me voy limpiando. Pero no es que venga otro y me limpio, no es que venga alguien y me diga ya, porque sí, sino yo mismo he venido haciendo un proceso. Y muy seguramente dentro de ese proceso de ir generando y de haciendo esto con la bolsa, no soy tan consciente de que también voy regenerando unos residuos en el mismo proceso que estoy invirtiendo esto. O sea, es un eterno, por eso es el infinito. El Hades, Plutón nos dice, tampoco suelta esa idea de que ya no hayan bolsas y de que ya no hagas nada malo. El tema de la perfección, suéltalo, porque estás justo en el proceso de que aún limpiándote se van a generar residuos. Y eso nos lo enseña la biología. Aunque yo coma brócoli, aunque yo coma el agua destilada del manantial de los, sí, aunque Himalayas. respire como coma, pues eso no va a impedir que yo vaya al baño. O sea, aunque comas flores, no, ese proceso biológico no lo voy a impedir. Estamos hablando de Plutón y de Casa 8. Aquí, una disculpa la audiencia, pero estamos metiendo la mano en la bolsa. ¿No, Juan? Pero total. Porque además, además si tú no, si tú no haces ese trabajo que mencionas con esas bolsas, pues terminas siendo esclavo de cargar una cantidad de bolsas y como estás cargando tantas bolsas de manera inconsciente, actúas de esa forma, ¿sí? Voy a ponerlo en el ejemplo de las relaciones, ¿no? Tengo, tuve una historia de bullying en la adolescencia con gente que maltrató duramente mi imagen, mi personalidad y de todo, y porque eran personas futbolistas, grandes, machos alfa y demás, y yo bien femenino, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si yo no trabajo esa bolsa que tengo ahí amarrada, ¿sí? Cuando me encuentre con alguien que presente esas mismas características afuera, voy a creer que es el que me va a hacer bullying. Entonces lo voy a empezar inconscientemente a tratar mal cuando no me ha hecho nada. ¿Sí? Eh, y en realidad lo que tengo que hacer es que con esa relación nueva, ¿sí? Poner en evidencia el compostaje que tengo allá atrás para entender y cuál fue el sentido de ese bullying, a qué me llevó, cómo empiezo a desarrollar y sacar energía de ese compostaje para mi relación actual. Por eso es que Plutón solo aparece en relaciones y en y en síntomas, en relaciones y en síntomas, porque es la relación que aparentemente creemos que estamos tomando por elección y consciente, somos esclavos de nuestro pasado y de esas bolsas que traemos atrás.
y que las relaciones supuestamente nuevas y elegidas son simplemente un reflejo de algo que no he elaborado. Y cuando me veo en el conflicto de la relación o cuando me veo compulsivamente enamorado u odiando a la otra persona, es que está apareciendo Hades diciendo, ¿te acuerdas unas bolsitas que tienes por aquí? Un guardado. Un guardadito que tienes por acá. Entonces, qué gran momento para romper las cadenas de la esclavitud de ese complejo que me ha llevado hasta ahí. ¿Cómo? Pues no es yéndome al pasado a buscar a esos muchachos de 12, 11 años allá atrás, sino acá en el presente, ¿cómo voy a tomar conciencia de mis actitudes con esta relación o con este dolor que tengo, que me está molestando tanto, que está gritando, ¿sí? John decía con respecto a la sombra algo muy interesante, ¿no? Él decía, no salga a buscar a su sombra. Tranquilo, ella le llega, o sea, ella va a llamarle a la puerta. ¿Sí? Entonces, no es que, digamos, porque esta es la otra, ¿no? En algunas ocasiones cuando hacía consultas llegaba gente, me decía, Juan Carlos, yo vengo a trabajar mi sombra. Sí, me decía, yo vengo, a ver, ya, muéstremela, a ver acá. Sí, en realidad, la sombra aparece principalmente en la pareja, en la relación, en el vecino, eh, en el otro, viendo las noticias, cuando empezamos a pelear con el noticiero. Ahí está, presente, con la mamá, con la hermana. ¿Sí? Ahí, en lo relacional, divinamente, está mostrándose todo el tiempo, ¿sí? Y está tocando tu puerta. ¿Cuándo toca realmente que ya se vuelve una alarma? ¿Sí? Cuando te duele tan profundamente, pero ¿cómo me dijo eso ella? Pero cómo fue capaz de hacerme esto? Sí, pero sí, entonces en ese dolor, cuando me arde el alma por esa situación, hombre, la sombra te está llamando a la puerta, te está diciendo que tienes unas bolsitas allá atrás que están que se explotan, ¿sí? Y que no es necesario que tú seas agresivo o violento con la persona que tienes enfrente, sino que más bien vayas a ver y vayas a hacer una elección de desechos, como lo que hacen los recicladores, que dicen esto es útil, esto no, deshagamos lo que ya no es útil, volvámoslo, metámoslo en este, ¿cómo se hace el compostaje, no? En esta olla de barro, metámosla para que se genere ese compost y esto que es reciclable, mandémoslo al reciclable, es decir, hacer una selección del pasado, una, mirarlo, analizarlo, con sinceridad y con adultez además, ¿sí? Y diciendo, bueno, sí, esto sí me pertenece. Y esto que me estaba convocando la vida en ese momento, yo quería hacerme el que no era conmigo y quería seguir viviendo una infancia eterna y no quería asumir mi responsabilidad. Y no fue que la vida me atropellara, es que más bien me estaba invitando y me estaba convocando a salirme de una zona de confort para entrar en una nueva dinámica. Estaba metamorfoseándome. Es decir, hacer como unos procesos de reflexión. A veces solos no podemos con esto, a veces es importante buscar un terapeuta. ¿Sí? A veces es interesante buscar simplemente un amigo o buscar papel y lápiz también, ¿sí? En donde podamos plasmar esas ideas y se van hilando entre sí. En todo caso, no te vayas a poner a buscar una sombra. Tranquilo, la sombra llega. Y cuando llegue, más bien, no te hagas el loco, no sigas viviendo el como si no estuviera pasando nada. ¿Mm? No, enfréntalo. ¿Mm? Maravilloso eso, Juan. Qué interesante empezar a hablar de lo que es Urano-Plutón, porque también genera ese punto de reflexión, genera ese punto de análisis con cada uno de nosotros y eso genera dolor, genera incomodidad. Hablemos de esa otra parte. Abrir una bolsa y empezar a hacer todo ese proceso de Urano-Plutón, pues obviamente a lo mejor en esa segregación que haces, te cortas, hay algo que sale adicional y corta, y no esperabas que te cortara, que había en la bolsa, otra herida, buscando eso y dice, ay, ¿verdad que aquí estaba? Y muchas veces también en ese proceso dices, ¿y esto qué hace aquí? ¿En qué momento? ¿Quién lo votó? Ay, o sea que esto que se me perdió está acá. En temas de vida,
porque haces unas conexiones de decir, o sea que sí soy esto y yo no lo había visto o lo había negado. Por eso los aspectos Urano-Plutón cambian drásticamente de manera muy biológica y de manera muy neuronal, de adentro hacia afuera. Cuando se hace, no también puede ser que a veces este contexto de Urano-Plutón, ¿qué me va a venir? ¿Qué me va a pasar con Urano-Plutón? Si tengo Urano-Plutón, ¿qué es lo que me va a pasar? No, ya está pasando. Es más, ya pasó. Ya pasó, ya ocurrió, ni te diste cuenta. A veces la sensación de ¿qué me va a pasar con Urano-Plutón de afuera? ¿Qué vendrá? Y no, Plutón estaba ya adentro, que si me lo estoy cuestionando no lo vi venir, ya pasó hace rato, porque eso está ahí. Entonces Urano lo que va a empezar a hacer es todo este amalgamaje de empezar a mostrar y a generar estos hilos de... Ese sí es el proceso de darnos cara que tiene múltiples nombres, como lo hemos mencionado a lo largo, metamorfosis, conexión espiritual, filosofía de vida. También aquí obligatoriamente Urano, Plutón nos recuerdan que a veces es difícil, a veces en algunos momentos es difícil no caer en esa polarización de bueno o malo, me sirvió o no me sirvió, o mejor aún de cara al futuro, pero me conviene o no me conviene, sino es más el proceso de qué vas a hacer tú con todo esto, indistinto de que convenga o no algo, ¿no? Desde el punto de vista, porque si le atinas más a la otra, no va a venir. Entonces, hemos tratado de darle palabras a algo que es una sustancia que cada uno de nosotros tenemos, y yo creo que el mensaje, uno de los mensajes también de todo lo que hemos hablado, es la invitación a saber qué es el proceso. Nos recuerda una vez más que siempre va a haber algo en la mesa, que siempre somos proceso. Esa es la forma, creo que tú lo has mencionado y has sido un gran precursor de esto a través de todo el trabajo que has venido haciendo en tu escuela, Juan, también de proceso. Y a veces es tan feo, porque ese punto de, pero no, yo quiero que usted me diga algo más real. Eso es lo real. Algo más evidente, esto, lo otro, pero ¿cómo es este proceso? No, tengo que ser otra cosa o esto tiene que tener otra forma, porque el proceso obliga a que estemos activos, a que estemos presentes, a que estemos en ese análisis. Y esto no tiene nada que ver con fanatismo que pudiera verse. Ah, es que lo dicen porque son fanáticos o les encanta la astrología o les encanta esto. No, es de día con día. Incluso estando de este lado, es mucho más difícil hacerse el loco porque está ahí la información, está ahí el punto, ya sabes, estás viendo la luna, estás viendo mucho al mismo tiempo y tienes un mini laboratorio donde ese mini laboratorio tiene voz propia, además está hablando todo el tiempo. Entonces es la herramienta, digamos que acá es lo que nos apoyamos, es en la herramienta llamada astrología para poder hablar de dos planetas transpersonales que cuando se encuentran o se tocan, se están viendo de alguna manera o no se están viendo, de acuerdo a su ángulo, pues nos invitan a descomponernos, aprender a generar esa palabra que a veces es tan incómoda porque la estructura ofrece todo lo contrario, que esta porcelana que está ahí nunca o nadie me la vaya a tocar. Ojo con que me la toquen porque donde el que me dañe esa porcelana o ese cuadro, sí, se las ve conmigo. Y donde Plutón mira desde la esquina y dice, "Mm, vamos a tocarle la porcelana. Ubiquen esa porcelana con lo que yo no quiero, que esto me toque la vida. Urano-Plutón va a empezar a fisurar por ahí. Porque si tú quieres que eso no termine, que eso no cambie, es porque ya vas en contra de la biología y ahí ese es como el imán, lo que tú mencionabas. No, 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 la sombra no necesita mandar la invitación, está ahí. Está en cada cosa, está viva, está en tu casa, está en los seres que te rodean, está en tu trabajo, está en lo que estás sintiendo. Muchas veces no está ni afuera, sino Plutón es lo que tenemos adentro. Es inevitable, es ese Venom que está ahí adentro, donde tengamos ese Plutón es de una u otra manera esa figura que está ahí, que no sabemos en qué momento va a salir, en qué momento va a actuar, porque de justo de eso se trata. Por eso a eso también relaciona mucho la sombra, de que no voy a tener todo el tiempo lo consciente. Entonces la mejor forma es estar abiertos a que la porcelana se ve hermosa ahí, pero vamos a ver qué ofrece la experiencia con esa porcelana y entregarnos a que no tiene que estar estático y permanente, que eso es quizás lo que hace tanto daño,
y ejemplarizo también lo que tú mencionabas de las relaciones. Pues no va a pasar. No estamos diseñados. A veces tantos problemas con un solo Urano bien puesto. Urano en Géminis, una sola idea bien puesta de que esto que estoy viviendo con esta persona obviamente va a cambiar. Obviamente va a cambiar. Es que fíjate cuántos problemas me evita solo ese pensamiento. Si tú estás en una relación, disfrútala porque eso que estás viviendo va a cambiar. Si tú introduces eso acá, el cerebro se abre a lo nuevo y a ver cómo este proceso va a cambiar. Pero si en vez de colocar ese Urano en Géminis, esa palabra, como dices tú, que esto nunca se acabe, ya, eso te pone, eso nos pone a reciclar cosas que no sabemos ni de dónde. Fíjense cómo una creencia, Urano en Géminis, relacionada con Plutón, que niegue la biología y el proceso de transformación, es como decirle al universo, mándame todo esto y tiene que ver con una creencia, porque si estoy abierto a que esto se puede modificar, ¿sí? Y en todo sentido, estamos haciendo esto, luego hicimos esto, luego lo vimos desde acá, y estar abiertos al cambio, estar abiertos a ese proceso en nuestro trabajo, en lo que estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer, incluso en los live, Juan, de qué vamos a hablar, qué vamos a hacer aquí, qué vamos a hacer acá, cómo vamos a mirar esto, qué puedo mejorar, qué no puedo mejorar, ahora lo hacía así, ahora lo hago de esta manera y no quedarme en el primero de que tuvo que haber sido así, tengo que hacer ahí y de la misma forma, porque si no, entonces al ejemplo. Entonces hay que entrarse, hay que entrar a mirar esos pequeños detalles de entrar al proceso y muchas veces no es que las cosas se acaben, sino que van teniendo una forma, como lo mencionábamos, distinta, ¿no? Sí, sí, es que Urano lo que toca lo despierta. Entonces despertar a Plutón es despertar los ciclos de la biología, el alma selvática, el alma instintiva, que todo lo que inicia tiene un final, pero no en un círculo vicioso, porque los círculos viciosos no existen en el universo, sino en una espiral. Obsérvese cómo la Tierra da un ciclo en 365 días, pero no es un círculo, porque el Sol a su vez va viajando por la galaxia. Entonces es una espiral. Y los espirales son hacia arriba o hacia abajo. Es decir, no es un círculo vicioso que yo repito lo mismo. No, es una espiral en donde si estoy bien, mañana estoy mejor y pasado mañana mucho mejor. Y si estoy mal, mañana estoy más deprimido, más triste y más llevado hasta el que llegue a lo profundo. ¿Sí? El espiral es para arriba o para abajo, de acuerdo hacia donde lo vayamos moviendo. ¿Sí? Eh, o hacia donde compulsivamente nos va llevando, porque también si estamos presa de toda la energía que tenemos en esas bolsas atrás que no nos atrevemos a ver, pues es como esa energía nos está llevando compulsivamente a una espiral cada vez que nos hundimos más. ¿Sí? Entonces, Urano al despertar a Plutón, me encanta esto que acabas de decir, pone en evidencia que la vida tiene ciclos, que todo lo que inicia tiene un final. ¿Sí? Hay muchas familias que creen que por haberse casado, haber firmado el documento en medio de un enamoramiento, dan la garantía de que eso se va a salir de la biología, que la relación va a ser por siempre y para siempre, cuando en realidad tiene ciclos. Tenemos el ciclo de pareja, después el ciclo de familia, después a veces el ciclo de reencontrarnos cuando los hijos se van y a veces volver otra vez a hacer una relación, pero no necesariamente. Hay un ciclo que puede ser que hicimos familia y hasta acá era el ciclo, punto, ¿sí? Y se renueva. Entonces, ¿cómo es importante Urano poner en evidencia que las cosas cambian, se modifican, se renuevan, evolucionan, todo, la planta, la semilla, porque si no nos quedamos en que yo no envejezco, por ejemplo. No, yo no envejezco. O sea, y entonces tengo 60 años y sigo comportándome como alguien de 20, ¿sí? Eh, y, eh, y me niego a envejecer y entonces, e incluso vuelvo y encargo bebés a mis 60 años. Así. Vuelvo y tengo otra vez familia como si hubiera tenido 25 años, ¿sí? Es decir, es como niego profundamente el paso del tiempo, la biología. Urano, Plutón es, date cuenta, las cosas pasan, cambian, se renuevan, pueden ser mejores. E incluso, Javier, mira cómo las estadísticas y la ciencia nos muestran, a pesar
de tanto empeño en decir que este tiempo es tan fatídico y tan complejo, nos muestra que la evolución humana ha hecho que tengamos una mejor calidad de vida. ¿Cómo se demuestra con hechos científicos? Pues que los niños ya no se mueren recién nacidos porque hay UCI, cuidados intensivos, insulina, capacidades de oxígeno, no sé qué, ¿sí? Eh, que tampoco la gente se muere tan pronto porque hay tantos medicamentos y hay tantos avances científicos que incluso ya el cáncer lo están desterrando en muchos sentidos, ¿sí? Entonces, eso muestra que, por ejemplo, antes solamente las jerarquías altas, los reyes tenían capacidades de probar nuevos sabores, nuevas sustancias, de tener nuevos libros. En este momento, la humanidad entera tiene acceso infinito a lo que quiera. ¿Sí? Incluso si no tiene dinero, incluso, porque si tiene medios económicos, pues mucho más. Pero en este momento ya no es un tema de poder o de tener apellidos, sino de querer hacerlo. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, la vida está mejor que 50, 60, 100 o 2000 años atrás. Mucho mejor. Como está mejor, empecemos a entender que tiene que ser procesos de evolución. La evolución nos ha traído hasta aquí. Entonces, nos ha traído hasta acá no para decir, ya, esto es, apaguen, quédense quietos, no se mueva más. Sí. Sí. Esto sigue evolucionando. Y el precio de la evolución, el precio para llegar hasta donde estamos, ha sido bárbaro. Ahí sí, como dice Silvio Rodríguez, los muertos de mi felicidad. Los muertos que ha pagado la sociedad humana para llegar hasta donde estamos han sido muchos, muchos. Los ensayos, las pruebas, los errores. Bueno, eh, estamos en aprendizaje constante. Si vamos a ver, estamos mejor que de pronto en unas dinastías hace 1000 años o 2000 años. No estamos al 100. Les falta muchísimo, afortunadamente, porque imaginémonos que llegamos a un sitio donde y ya todo está hecho. ¿Sí? O sea, o sea, es como me comí la zanahoria que hacía mover el caballito y ahora, no, esto es inacabable. Siempre va a haber un nuevo reto, siempre va a haber una nueva alegría, una nueva tristeza, una nueva depresión, un nuevo duelo. Todo el tiempo en proceso constante, en una espiral de crecimiento y desarrollo. Qué bonito, Juan. Qué bonito verlo y esa interpretación que se le ha dado a Urano, Plutón. Creo sin temor a equivocarme que hemos tocado puntos claves entre Urano, Plutón como una guía importante y de pronto a muchos, también por los comentarios que les va bajando y logran aterrizar más, porque a veces se queda en la frase de ¿y qué me va a pasar? Pero ¿qué no te ha pasado? Me encanta. ¿Y qué me va a pasar con Urano, Plutón? Pero ¿qué no te ha pasado? Y a veces te haces esa pregunta y cuando uno va a mirar y dice, por Dios, pero es que vienes de, o sea, has librado 1000 guerras, te ha pasado de todo. Te ha pasado esto, te has divorciado, te has casado, tienes hijos, se te murió el uno, se te murió aquí, allá, te echaron, saliste, te descubrieron esto, te retiraron la matriz, no sé qué. Maestro Urano, Plutón, estoy tan asustada. ¿Qué me irá a pasar? Su merced, mi niña, pero si ya usted viene de allá mismo, usted viene del inframundo. Usted viene a entrevistarse con el mismísimo Hades. Ya te ha pasado de todo. Lo que venga aquí para arriba es ganancia. Pero Porque date es ya. cuenta, Javier, ahí estás tocando un punto importantísimo. Me ha tocado de todo, pero como he estado viviendo un como si no pasara nada, como si mi familia fuera la más divina, como si no hay ningún secreto familiar, no hay ningún cadáver en el closet, todo es precioso, ¿sí? O sea, sí. Entonces, como lo he vivido en un como si, pues no me doy cuenta de que en realidad tantas cosas que he vivido. Entonces, ¿y qué me va a pasar? ¿Y cómo me afecta? ¿Cómo me afecta, Javier, este Mira aspecto, ¿no? la importancia de darle valor también a eso que está en las bolsas. Es que si no le damos valor a eso que está en las bolsas, los que estén llegando ahorita no saben de las bolsas, pero escucha este video que le va a servir. De darle valor a eso que está en las bolsas, Juan, para que me dé en el hoy el sentido de decir, vale la pena en el proceso que estoy, porque me aprendo a recoger.
¿Cómo más nos aprendemos a recoger? ¿Cómo más me aprendo a armarme a mí mismo sin ver esas bolsas? Y es que ahí es donde está la sustancia, es donde está el abono. Entonces es el abono para seguir adelante. Y si no miro lo de ahí, entonces me vuelvo un acumulador de las mismas bolsas y voy a tener 100 bolsas y todas con el mismo contenido. Pues al menos tenga una, pero no de lo mismo. Entonces hasta viéndolo desde esa perspectiva, hasta viéndolo desde ahí sirve. Tenga al menos bolsas clasificadas con temas distintos, pero que no sea lo mismo. Mira todo el abono que tenemos. Entonces llegamos con ese Plutón todos sangrientos, apuñalados, llegamos así, ¿qué me va a pasar? No, pues ya, darle valor, ya qué más. Y Está lo buenísimo importante, eso. ¿no, Juan? De estos espacios de... Por eso Urano, me encantó eso que dijiste hoy al inicio de Urano en Géminis, póngale palabras, o sea, aterrícelo, dele forma porque el cerebro funciona como funciona una computadora. ¿Por qué la computadora es tan maravillosa, es tan magnífica y aquí puedes guardar y aquí puedes tal? Meta un link mal de un lado para otro, meta una carpeta donde no es y todo se le desconfigura o ya no lo encuentras, ¿dónde lo guardé? Por eso tan importante de abrir eso y empezar a clasificar, empezar a poner. Y, Hay una palabra que se utiliza, no sé si tú la conozcas, Juan, la utilizan mucho en la medicina, en las droguerías, para clasificar y tiene una palabra muy técnica que es donde clasifican los medicamentos y los van como etiquetando, por así decirlo, la importancia de etiquetar o lo que hace un supermercado, el código de barras. Imagínate tantos productos que hay, si no tienen un código de barras, pues no sabemos dónde está, no sabemos si está adentro, si está afuera, qué pasó. Muchas veces lo que está en esa bolsa, todo el trabajo que tenemos que hacer es abrir y parte del reciclaje es empezar a etiquetar, empezar a hacer ese trabajo minucioso de qué es esto, cómo se llama esto, dónde ubico esto. Y muchas veces con eso ya el cerebro entiende y eso que se me vuelve un tormento y que no me deja dormir. Y ese tormento uraniano es que tengo un tormento que no me deja dormir. Resulta que con haber etiquetado una de esas bolsitas ya tienes calidad de sueño o ya ves diferente. siguiendo esa analogía, cuando tú etiquetas, ordenas y también dices en dónde pones ciertas cosas, ¿sí? ¿Cómo es de importante, Javier, en esto de hablarlo, mencionarlo, sacar a la luz algo, encontrar el contexto? Es decir, ¿de qué te sirve etiquetear las cosas si sigues dejándolas ocultas? ¿Sí? Es decir, necesito sacarlas, usarlas incluso, pero encontrar el contexto. La retraumatización puede llegar a ser más dura si yo llego a sacar un contenido inconsciente donde no debería haber sido sacado. ¿Sí? Eso puede ser más complejo aún. ¿Sí? Hay una serie que quiero recomendarles con respecto a esto, está en Netflix, se llama Delirio, es una serie colombiana, es una miniserie, creo que son como 6 o 8 sesiones en donde es la historia precisamente de una mujer que vive en una familia en un como si no pasara nada, como si tu papá no se hubiera suicidado, como si tu hermano no hubiera sido gay, como si la vida, ¿sí? Y ella es el chivo expiatorio, el paciente identificado que destapa todo el proceso y que sufre, por lo tanto, de una psicosis. Y cuando ella saca las verdades y canta la tabla frente a todo el mundo, lo hace de una manera en donde todo el mundo la mira, estás loca. Y ahí es donde se disocia y entra en una neurosis extrema, ¿sí? Claro. Entonces es bien interesante para constatar precisamente estos temas de Urano-Plutón, porque a veces lo fácil es ir a donde el terapeuta que le diga a uno, pues muéstrelo, háblelo, dígalo. Momentico, ¿cuál es el contexto? ¿En dónde es que lo vamos a sacar? Porque si no hay una retraumatización peor, ¿sí? Entonces, la película, la miniserie se llama Delirio, es colombiana, está en Netflix y es muy buena. Aquí que me estaban preguntando de nuevo. Sí. Qué maravilla. A ver, Bueno, delirio. Javier Aragón, ha sido un gustazo como siempre estos domingos. Nosotros tenemos 2 eventos en septiembre. Estuve allá en Orlando y yo acá en Bogotá. Están cordialmente invitados. En Orlando tú vas a estar haciendo un evento de eclipse
en Bogotá. Yo voy a estar haciendo a nivel presencial y virtual el 6 y el 7 de septiembre una inmersión total en astrología. Si ya tienes conceptos en astrología, no importa porque esto te sirve para reforzar. Si estás iniciando, es muy útil porque además si te inscribes ahora, pues recibes las grabaciones del curso pasado, entonces puedes utilizar todo este mes para ir estudiando y aprovechar más la clase en vivo. Entonces, están cordialmente invitados 6 y 7 de septiembre, Bogotá, o por Zoom, y 7 de septiembre en Orlando con Javier para hablar de eclipse. Exacto, gracias Juan. Vamos a estar en eso también, aprovechando las energías que tenemos el 7 de septiembre para reunirnos y verlos con la carta natal, todos también invitados a que asistan de manera presencial, nos acompañen o también de manera online lo pueden hacer. Juan, ha sido un programazazo, Sí. me Pues lo imagínate, gocé mucho. dos lunas en Escorpio hablando de Plutón, pues sí. Bueno, yo voy a serle sincero. Javier me gana en intenso. Yo creía que yo era intenso, que yo era escorpiano, pero es que él tiene luna Marte. Entonces, Y aquí la diferencia es que no hay un máster que diga, vamos a comerciales o ah, sí. corte. Aquí, aquí cortamos esa voluntad y ninguno quiere cortar, sino Juan gatilla un pedazo y vamos para el otro pedazo y a ver, yo no voy a cortar, voy a esperar y así. Pero ha sido muy, muy, muy enriquecedor. Qué delicia podernos levantar los domingos a hablar de la vida, de lo bueno, de los dolores, del porvenir, de atrás, de adelante, del pasado, de esta capacidad y de compartirlo y también y que ustedes hagan parte de estos domingos que se nos han vuelto muy enriquecedores para todos. Juan, Mira, mi total aprecio y por eso, el grande de la astrología. Qué rico estar con el grande de la astrología, compartiendo astrología viva, utilizando el conocimiento para eso, para llevarlo a la cotidianidad, porque los domingos sirven para eso, donde las personas se quedan con un mensajito que durante la semana, o es lo que yo he visto también que muchos me cuentan y a través de las redes lo dejan saber, me quedó sonando esto que ustedes dijeron, me quedó sonando tal cosa. Javier, Juan, qué delicia, leemos de hecho también sus mensajes y cuando dicen esas partes de me pasó, eso que ustedes dijeron el fin de semana lo viví. Pues a eso es a lo que nosotros le llamamos astrología viva, el conocimiento que lo llevamos a una cotidianidad y nos sirve como la excusa para empujarnos, recogernos y empujarnos a todos, porque todos estamos, o sea, no estamos hablando desde Júpiter, ni estamos hablando desde la Luna, estamos hablando desde aquí. Estamos todos viviendo esto, estamos sumergidos en el proceso, somos parte del proceso y nos sentimos también parte del proceso. Nunca nos vayan a leer o a escuchar desde el punto de vista egoico de perfección. No, aquí hay tantas bolsas también amarradas y otras desamarradas, otras airadas. Somos parte del proceso todos y qué bonito ser parte y tener estos canales y a ti, Juan, también por tu tiempo, por todos los años que llevas también de experiencia en esto y seguir en ese proceso que no es fácil. No es fácil porque esa parte la admiro mucho de ti que a veces digo, bueno, pero tantos años y sigues parado y sigues en la raya y sigues en el proceso y vamos empujando y no son temas fáciles, no son estos temas no son fáciles ahora un poco más, pero aún así sigue siendo complejo en muchos términos, a nivel personal, a nivel familiar, laboral, con la misma gente, salir a hacerlo y no es un tema de decir que no se pueda, pero tomar ese báculo de decir, vamos a hablar de esto, generar palabras, poner ahí, aterrizarlo, tiene una sustancia enriquecedora. Y me siento muy honrado de poderlo hacer contigo los domingos, Juan. Un abrazo a la distancia. no, qué belleza, qué gran sinergia la que estamos haciendo domingo a domingo, Javier. Yo termino el programa y digo, wow, cuántas cosas que salieron acá interesantes. Es como si nos gatilláramos mutuamente, profundamente. Además, creo que la formación en psicología nos ayuda a rearmar y a poner más imágenes al tema. Javier, hay algo que a mí me gustaría mencionar acá y es que sí, la astrología es muy bonita y hablamos de técnica y hablamos de orbes y hablamos de tránsitos y de progresiones y muchas cosas así, pero mira, para mí lo fundamental en este canal es tener la excusa para hablar de temas humanos. Vamos a tener la excusa de que Urano entró en Géminis, listo, esa es la excusa.
Y entonces, claro, la excusa es, sí, ¿cómo me va a afectar? ¿Y qué me va a pasar? Sí. Y finalmente, es la mejor forma de decir, mira todo lo que existe detrás de lo que de la conciencia, detrás de lo que tú crees que es lo único que te representa. Mira todo lo que hay allá atrás, mira estas imágenes, ¿sí? Entonces, para mí, ese es el centro de estas interacciones, Javier. Vamos a hablar de Urano en Géminis, en planetas y todo, sí, pero ¿para qué? Para hablar del ser humano, para hablar de ti, que estás escuchándonos, de lo que, de los hervores que tienes en tu alma, de lo que te arde, ¿sí? Y precisamente, ¿por qué lo hablamos y por qué hacemos todo esto? Porque Javier, somos los que tenemos más bolsas. O sea, si nosotros no tuviéramos muchas bolsas, no nos hubiéramos metido en este rollazo. Es decir, nosotros venimos con una carga emocional dramática, con una vida fuerte, compleja, complicada, que ha hecho que empecemos a buscar sentido a todo eso, para ver cómo destapamos para ver, ¿y para qué me sirve todo esto? ¿Para qué me sirve este dolor? ¿Sí? Entonces, no es gratis que tengamos un canal en YouTube, que nos volvamos terapeutas, que seamos astrólogos. Eso es porque estamos llenos de bolsas, Javier. Entonces, si ustedes no nos quieren ver perfectos, inmaculados, gurús, es totalmente falso, porque vamos al baño incluso más veces. Sí. Eh, y yo lo que quiero invitar es eso. A veces somos asertivos, a veces cometemos muchos errores, ¿sí? En estos días me escribía en un video que hice con Enzo hace unos años en un congreso en donde yo me ofusqué porque habló de pandemias y de cosas que yo no quería que hablara porque me parecía que era generar miedo. Y yo me puse muy agresivo y puse muchos frenos en el tema y todo. Y entonces, justo ayer leía que me hicieron un comentario al respecto. Uy, Juan Carlos, eres el colmo, no sé qué. Yo decía, ay, qué delicia. Claro que soy el colmo, claro, porque yo también soy humano y reacciono frente a cosas, ¿sí? Y eso son todas mis bolsas y yo tengo muchas bolsas, ¿sí? Ojalá nunca nos vayan a identificar con que porque somos astrólogos y porque hablamos de temas humanos, lo hacemos bien. Seguramente lo hacemos más mal que tú que nos escuches, ¿sí? Entonces, son temas más bien de reflexión. ¿Quiénes estamos reflexionando en primera medida? Nosotros. Cuando hacemos estas charlas, nosotros, Javier y yo, nos ponemos acá en profundidad, en profunda introspección, diciendo, uy, sí, cómo me veo aquí, cómo me veo allí, ¿sí? Sí, Javier, entonces es agradecerte porque yo creo que aquí nosotros también hacemos terapia juntos, haciendo estos diálogos y estas conversaciones. Qué bello, Juan. Un domingo un domingo que marcó mucho. Un abrazo, Juan. Hacemos Abrazos. ya que la audiencia dice, ay, ya van a cortar o no, ya está que se despide. Se despide. Nos vemos ahora en una hora, las personas que están en membresía, tenemos taller quincenal, entonces están cordialmente invitados y bienvenidos. Y tú tienes tu curso, ¿no? Tú estás Curso también también ahorita a los que deben estar mirando ahí en también el un centro curso. holístico. Un abrazo, Juan. Chao. Abrazo.